Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL Server, y en este caso les voy a mostrar cómo hacer un diccionario de datos para la base de datos de SQL Server. Si se preguntan qué es un diccionario, bueno, en Wikipedia nos dice que un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo el nombre, descripción, alias y contenido y la organización del mismo. Esto, bueno, más adelante, bueno, cuando ya lo corra, les voy a poder mostrar más cómo, qué es un diccionario de datos. Así que por ahora quedémonos con esta descripción. Técnicamente es un montón de datos que nos va a mostrar SQL Server, nos va a mostrar cómo está organizado los datos de esa base de datos. Así que bueno, quedémonos así por ahora y vamos a ver lo que es el query. Yo el query ya lo tengo hecho porque es muy largo y bueno, en realidad no es mío, yo lo conseguí en la web y es muy interesante, así que por eso lo voy a mostrar. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es usar ventas. Vamos a usar la base de datos que hemos estado usando para el curso y vamos entonces a utilizar el query. Este query funciona con cualquier base de datos, no tienes que cambiar nada en el query, solo simplemente tienes que ejecutarlo todo dentro de lo que sería la base de datos que quieres utilizar. Si yo quisiera ver los datos o el diccionario de datos de vehículo, lo usaré en vehículo. Simplemente con elegir aquí la base de datos ya funciona. Muy bien. Ahora, entonces empecemos. Como vemos, es un select enorme. Vemos que aquí termina. Bueno, en realidad aquí termina otro select. Pero es un select enorme donde vamos a seleccionar técnicamente tabla por tabla de la base de datos y cada columna de ella, el tipo y toda la información. Vamos a ver un poco aquí. Como vemos aquí, usamos algunas letras. El query utiliza letras en lugar de identificar, por ejemplo, que en lugar de un select que tenemos nosotros conocidos, que por ejemplo usamos seleccionar todo, o seleccionar que puede ser ID, seleccionar nombre, así que vamos identificando cada uno de los campos. Este query lo que hace es seleccionar nada más el campo de la tabla, el campo, bueno, en este caso le da un ID, el campo de la columna. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros lo pusiéramos uno por uno, por ejemplo, si pusiéramos un select en caso de clientes, tendríamos que poner un select ID, nombre, teléfono, apellido. Bueno, pues entonces este select técnicamente nos funcionaría solo para esa tabla, para la tabla clientes. En cambio, este select lo que va a hacer es hacerlo automáticamente para todas las tablas que estén en la base de datos. Entonces, aquí el select lo que hace es primero agarrar el primer ID o de objeto, el primer objeto que encuentre. Entonces va a ver la primera tabla que encuentre, la primera columna, la va a identificar, identifica el tipo de esa columna y aquí empieza con unos case. Estos case no lo hemos explicado nosotros en el curso, así que si se sienten un poco perdidos pueden investigar un poco, mientras tanto en algún video lo vemos. Más adelante los veremos, pero si han visto algún lenguaje de programación, esto técnicamente el case es, digamos, en caso de aquí, bueno, recibe el tipo de la columna, este case. Entonces aquí ponemos, aquí yo medio más o menos lo traduje. Aquí es cuando C es numérico. C, recordamos aquí que es el tipo de la columna. Entonces que si es numérico, que si es decimal o es float, o sea números. Entonces va a usar esta operación del b.precision. El b, recordamos que es la columna. Precisión es como, es una fórmula con la que vamos a nosotros a saber qué tipo o qué tamaño es admitido eh, para esa columna. Muy bien, entonces aquí en B vamos a recibir el máximo tamaño de lo que aguanta la columna. Con esto vamos a identificar también el tipo de lo que es la columna. Y aquí en este otro case recibe la columna y pregunta que si acepta nulos. Aquí pregunta que si no acepta, y en caso de que sea lo contrario, entonces sí los va a aceptar. Que vemos aquí que es termine y permite nulos. Lo que está preguntando es cuando nosotros creamos una tabla y que hemos visto
que podemos ponerle que si puede recibir datos nulos o si no. Entonces esto lo está preguntando aquí para poder mostrarlo luego en una información en el diccionario de datos. Muy bien, entonces estos case lo que va a recibir de la información de la columna es que si es identity, que si es autoincrementable, y si no, también lo está identificando. Primero, este when identifica o quiere ver si es no, si no es, en este caso, bueno, aquí arriba, si no acepta nulos. Aquí abajo es entonces que si no es identity. En caso contrario, él le pone nada más que sí. Aquí, como vemos, termina, es autonumérico. Y bueno, aquí vemos en este enseña la descripción o recibe la descripción de esa columna en caso de que la tenga. Cuando uno crea la columna puede ponerle una pequeña descripción. Normalmente no, bueno, nosotros no lo hemos hecho. Aquí el foreign key recibe que si la información de que si esa tabla en esa columna es una llave foránea de otra tabla. Aquí, bueno, entonces muestra de cuál tabla es la que se está referenciando y cuál columna. Y aquí abajo en from, este simstables es como una función interna de SQL donde va a crear, técnicamente lo que crea son tablas temporales para poder mostrarlas aquí en información. Y aquí con esto ya vamos a mostrar lo que es toda la información recibida arriba. Aquí usamos join, que recordamos que era para unir informaciones de tablas. Aquí lo utilizamos para unir todas esas informaciones que hemos recibido con los case, que hemos recibido aquí arriba. Todo lo vamos a unir. Así que toda esta operación que está aquí es eso, que lo une. Aquí están uniendo igual. Aquí hace un select. Ese select termina, parece que aquí, más o menos sí, aquí. Y lo que técnicamente hace es, bueno, selecciona, recoge lo que es cada uno de los campos, el foreign key, el nombre de la tabla, nombre de columna, referencias, y luego los dice a dónde, nos dice aquí, nos muestra todo lo que es la información. Sigue aquí mostrando, es un select muy grande. Yo le voy a dejar lo que es el query en la descripción porque es muy grande. Y bueno, entonces aquí en el where igual es donde los está buscando en el Systems para mostrar el diccionario de datos. Y lo va a ordenar por último, aquí lo va a ordenar por nombre y por el ID de la columna. Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo para entenderlo mejor. Como han visto, yo no he puesto ningún nombre de columna, no he puesto ningún nombre de base de datos. Nada más me pongo aquí arriba, me pongo sobre la base de datos que quiero y le voy a ejecutar. Y aquí me va a mostrar mucha información que vamos a ver. Ok, entonces sigamos viendo también el select. Vemos que este object ID es este que recogemos aquí. Este table es el que vamos a recoger aquí. El columna lo estamos recibiendo aquí, que sería B. El tipo sería aquí C. Aquí la precisión, que como recordamos lo está calculando aquí en este case. Aquí el máximo tamaño que está recibiendo esa columna. Como podemos ver, recordamos estos de 100 son lo que son en varchar, que le habíamos puesto algunos campos que puede aceptar 100 campos. Aquí, bueno, vamos a agrandar un poco esto. Muy bien, aquí. Entonces vemos aquí lo que es que si permite nulos. Vemos que en algunos casos sí los permiten, otros no. Es lo que está revisando en esos cases. Aquí vamos a bajar un poco el autonumérico, que sería este case. Aquí vemos, ninguno es autonumérico en las tablas que hemos hecho. Vemos aquí lo que sería recibir la descripción, que no hemos hecho ninguna descripción. Foreign key tampoco hemos hecho ninguna. Recordamos que en el ejemplo que yo hice, el foreign key creo que fue con info cliente, luego lo quitamos para hacer otro ejemplo. Entonces aquí me aparece que ninguno es foreign key. Ninguna referencia, ni ninguna referencia de columna ni de tabla. Ok, entonces bueno, aquí como vemos, entonces lo que un diccionario de datos es cada campo, cada uno de los campos de cada tabla, cada columna, y precisada con lo que son los tipos, con los tamaños y la información de ella.
técnicamente lo que nosotros cuando creamos una tabla y le estamos diciendo a la tabla que obtenga, eso es un diccionario de datos. Le estamos entonces, aquí esto es como un resumen de todos los campos de la organización, de cómo está hecho la tabla, cómo está hecho la base de datos. Y bueno, esto es bastante útil en caso de trabajos. Esto, bueno, yo tengo que utilizarlo para lo que son proyectos de la universidad que me lo piden, ya que esto es organización, y para, bueno, entender más cómo están estructurados los datos es muy útil. Entonces, bueno, esto sería este video, será un ejemplo de cómo hacer un diccionario de datos. Como dije, el query lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, entonces nos veremos en el próximo video.